Y bueno amigos, estamos aquí listos para un pequeño video. Me voy a colocar del otro lado porque la luz me está dando un poco mal ahí. Aquí tenemos un poco mejor de iluminación. Y lo que les decía, cracks, estamos aquí para un video más en el que vamos a repasar varias cosas. Como pueden estar evidenciándolo en la pantalla, vamos a escuchar en primera instancia a José María Jiménez. Quiero que veamos algo también del programa Este Solo para Culés, que es una vergüenza absoluta que esto se puede emitir y que digan la cantidad de barbaridades que se les venga en gana y no pase absolutamente nunca nada. Y también vamos a escuchar algo de Petón que me pareció realmente asquerosito también. Lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Para arrancar, por supuesto, vamos a escuchar a José María Jiménez en algo que me pareció más que interesante. Vamos a darle play. Son Vinicius. Hemos visto que Vinicius tuvo problemas con el fútbol de gol, tuvo también dolores. No, ¿Qué ha pasado? más que problema, son, son situaciones que al final no se comparten con actitudes, pero que al final no son, no considero que lo haga con maldad. No es un chico malo, no es un chico que quiera hacer maldad. Es así, se siente cómodo así, pero bueno, obviamente en el momento cuando empezó a hacer esos gestos, nosotros le pedimos por favor que parara, obviamente para que no se siga calentando el tema afuera. Pero bueno, respondió bien, se le nota que es un chico que escucha, que es humilde y que al final que bueno, tiene esas cosas que yo creo que lo hace sentir cómodo en los partidos y los hace jugar mejor. Bueno chicos, creo que hay muy pocas cosas más que añadir a Rodrigo de Paul. Mira que entre otras cosas, de tantas cosas que se dijeron y que seguramente el foco debería haber estado puesto en Courtois, el periodista intentó meter la cañita ahí con el tema de Vinicius y de manera responsable José María Jiménez ha dejado claro más o menos cómo va la cosa. Es que es una vergüenza incluso que los periodistas tengan este trato y empiecen a hablar de Vinicius cuando prácticamente ni ha pintado nada en lo que ha pasado en el Metropolitano, y efectivamente José María Jiménez de manera inteligente para mí ha descrito a la perfección cómo es esta situación con Vini. Vamos a pasarnos al siguiente video, que en este caso quiero que escuchemos lo de Petón. Y bueno amigos, aquí está lo de Petón. Quiero que presten mucha atención porque es asqueroso por donde quiera que se mire. Responsabiliza a Courtois. Digo la cosa personal, claro. Bien, esa es una deducción. Quiere decir que si Courtois no hace eso, no pasa nada. Y no es verdad. Bueno, no es verdad. Esa es una deducción tuya. Pero si está diciendo eso, yo solo quiero decir una cosa. Vamos a ver. Los futbolistas, todos los futbolistas, cuando celebran, tienen que celebrar con, no contra. Todos. Absolutamente todos. Y ayer marca el gol Militao y Courtois, en lugar de irse, tiene a su hinchada enfrente, caminas 25 metros, te diriges a ellos, les abrazas desde lejos. Escuchando Courtois un minuto antes. Voy a terminar. No, pero es importante. Óscar, es un atenuante importante. Voy a terminar muy rápidamente. Es muy importante, Voy a terminar muy rápidamente. Entiendo dónde quieres ir. Pero simplemente contéstame una cosa. Ya, pero si sabes dónde quiero ir, del gol que se está cantando en el que no me Metropolitano. tuerzas el discurso. ¿Sabes qué pasa? Que a lo largo de la noche, ya verás, por mucho que lo intente Josep, solo por la diferencia de número, yo voy a tener menos probabilidades de hablar. Así que déjame darle un discurso un poquito coherente y así nos entendemos. Y luego ya me callo mucho y escucho y ya diré lo que tenga que decir. Y Courtois se va, en lugar de contra la hinchada, o una hinchada que fue suya. Es decir, Courtois ha sido, este año pasado no porque se lesionó, los dos últimos el mejor portero del mundo. Lo que no hubiera sido sin el Atlético de Madrid es imposible. Lo contrario no es demostrable. Que ha sido el mejor portero del mundo y que estuvo en el Atlético de Madrid es demostrable. Así que por propiedad transitiva, porque sucedió. Empieza en el Atlético de Madrid, cuando cantaba en los balcones. Cuando tú celebras de esa manera, te pueden pasar dos cosas. Bueno, la primera es que al final del partido llegue un chavalín que se llama Ángel Correa y con un recorte te mande a Cuenca, te empate el partido. Ángel Correa que fue operado, ¿recuerdas? A corazón abierto porque se moría. Y el Atleti de Madrid, esto lo cuenta muy bien Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo de Almagro, le pagó la operación sin estar fichado, le pagó a San Lorenzo de Almagro sin saber si se iba a poder recuperar, esperó 6 meses a que pudiera jugar y ahora 430 partidos es capaz de hacer lo que esa noche para que vaya Thibaut Courtois a decirle a Ángel Correa cuál es el lado bueno de la vida, que es lo que le dijo a todos los aficionados del Atlético de Madrid.
Todo el discurso este patético que acabamos de escuchar, por cierto, muy bien lo de Ángel Correa, no lo sabía y me alegra mucho y son gestos que se pueden llegar a reconocer, perfecto y estupendo, pero todo el discurso este patético que acabamos de escuchar, muy en la línea de lo que es Petón y lo que es el Atlético de Madrid, nos ha dicho por qué es todo este resentimiento y todo este dolor al final, que Courtois dijo que estaba en el lado correcto de la historia y es algo que, bueno, efectivamente les ha hecho muchísimo daño, pero es asqueroso y encima decir prácticamente que Courtois no sería lo que es de no ser por el Atlético de Madrid, es que más o menos nos deja una idea de la clase de personaje que es el Petón este y que realmente intenta responsabilizar, no de manera directa porque es un cobarde a Courtois, de lo que pasó y que no hubiera pasado si Courtois no hubiera celebrado. Imagínense ustedes si nos hubiéramos puesto en este plan en el Bernabéu, que también alguna vez ha pasado algún incidente, lo tengo clarísimo, cuando Griezmann hizo aquel gesto así del muñequito, es la celebración muy habitual de él que lo hizo en el Bernabéu y pare de contar un montón de veces de situaciones que se han presentado en el Bernabéu cuando Leo Messi saca la camiseta, pero lo de siempre. Primero el resentimiento que tienen con Courtois, porque no solamente decidió irse al mejor equipo de la historia, sino que encima lo restregó en la cara. Es que es sencillamente increíble. Pero bueno, sabemos lo que es Petón, sabemos lo que es este programa, sabemos lo que es la gente del Atlético de Madrid y Courtois afortunadamente lo entendió a tiempo y se cambió de bando como él mismo lo dice. Vamos a cerrar con lo que les prometí de solo para ridiculez que me pareció asquerosísimo. Y bueno amigos, ya con esto cerramos. Mucha atención a el programucho este que definitivamente es que... Si el Madrid hubiera ganado 0-4 en el Metropolitano, jugando como juega el Fútbol Club Barcelona, ni Dios hubiera hablado de los mecheritos. Hablando de los mecheros para tapar la pobre imagen futbolística que dieron los dos equipos de Madrid. Se equivocó Courtois, se equivocó porque diciendo, venga, tirad cosas ahora. Y efectivamente, como tú dices, los necios tiran cosas. Y ahora tiran 4 mecheros, que está muy mal. Insultos, que están muy mal. Provocaciones de Courtois, que están muy mal. ¿Por qué ahora ríos de tinta? Y cuando nos intentaron agredir, ni mención. Vamos a hablar de Courtois, de su comportamiento, que para mí no justifica la reacción del público. Por supuesto que no lo estoy justificando. Pero lo que hace Courtois es provocar, es que está en el reglamento. Que el reglamento, y tú lo sabes, prohíbe que los jugadores puedan dirigirse al público. Entre 4 y 12 partidos. Hay que amonestarlo. Me parece increíble de verdad, entre otras cosas que hay que amonestarle, pero ¿por qué no dicen? Me gustaría que la gente fuera sincera y dijera, ok, vamos a decir que tenemos este criterio, pero mi gente, bueno, sí, vamos a hacer esto, Courtois provocó y tal, pero en su momento también lo hicieron futbolistas como Messi, como es que me parece asqueroso y encima están diciendo que toda esta vergüenza que se vivió en el Nacipolitano, que por cierto me lo dijo un amigo en Instagram, en el Nacipolitano, es porque es para intentar tapar el partido que hicieron Atlético y Real Madrid. Es que me parece, de verdad, esta gente no piensa coherentemente, ya uno ya llega a pensar que es que se le van las luces cada vez más y realmente queda evidenciado cuando vemos comportamientos de este tipo tan asquerosos. No me quiero enredar mucho más, la verdad. Juzguen ustedes, háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.